Bienvenidos a nuestro servicio de El Calvario. Si por favor pueden compartir este en vivo con un familiar o amigo. También si quieren más información del Calvario, pueden escanear el código QR que está en la pantalla. Welcome to Calvary Villa Park. Thank you for joining us on our live stream today. For more information about Calvary Villa Park, please scan the QR code that you see on the screen. Thank you for being here. Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra clase, otra lección de discipulado. Hoy vamos a ir a lección 6, que está en la página 16 de su libro. Si tiene su libro ahí, pueden abrir a la página 16, lección 6. Hasta ahora hemos hablado del nuevo nacimiento, hemos hablado de la nueva vida, la oración, una vida dado a la oración. Hoy vamos a seguir con eso. ¿Qué nuevos hábitos debemos formar en esta nueva vida que el Señor ha dado a través de la salvación? Gloria a Dios por la oración, pero hay aún más. Vamos aquí a lección 6, donde se trata de la lectura bíblica. Primer versículo que vamos a leer aquí está en Lucas 4, versículo 4. Dice: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entiende que todo que existe, cada cosa que vive, necesita sostenerse con agua y con comida. Entiende ahora que hemos arrepentido nuestros pecados, hemos sido bautizados en el único nombre que salva, que es el nombre de Jesucristo. Y ahora que hemos recibido también el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, la Biblia dice que somos una nueva criatura. Cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos ahora hijos de Dios, tenemos una nueva vida, somos nueva criatura, un nuevo ser, lo podemos decir de esa forma. Y ahora este nuevo hombre, esta nueva criatura que somos, también necesita comida para sostenerse, para crecer, para madurar, para ponerse más fuerte. Y nuestra comida, nuestro alimento espiritual, más que todo, es la palabra del Señor. Juan 6:35 dice así: Jesús le dijo: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. La Biblia nos enseña que Jesús es pan de vida. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Estamos hablando de la palabra en acción. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el pan de la vida. Él es la palabra de Dios en acción. La promesa, la palabra, el plan de Dios en acción. Entiende ahora, si vamos a vivir, necesitamos vivir consumiendo de esta palabra del Señor. Necesitamos con consistencia, diariamente, estar invirtiendo, comiendo, agarrando, consumiendo la palabra del Señor para dar alimento a nuestras almas, si vamos a poder avanzar, crecer y madurar en esta nueva vida que hemos recibido. Esto no es la única vez que encontramos que la palabra fue comparado a un tipo de comida, porque también encontramos en la Biblia que esta escritura, la palabra de Dios, es comparado también con leche. Vamos aquí en su libro en 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. También 1 de Corintios 3:2. 1 de Corintios 3:2 dice: os di a beber leche. Una vez más encontramos este concepto que la palabra de Dios es como leche. Hemos nacido de nuevo y gloria a Dios por eso, pero un bebé no brinca a comida sólida. Es así, comienzan con leche y esa leche da alimento al bebé para poder crecer hasta el punto que pueden comer comida sólida. Y así es la palabra de Dios. Ustedes que han llegado aquí, que muchos que llegan a esta iglesia nunca
han sido miembros de ningún tipo de iglesia y llegan aquí de la verdad, muchos necesitan ayuda solo aprendiendo las historias bíblicas o un poco de lo que dice la Biblia. Una vez alguien llegó aquí y estaban sorprendidos que la historia de David y Goliat era algo de la Biblia. Pensaron que era una historia de los griegos, algo así. Y por eso es importante que estamos leyendo la Biblia, dando alimento, dando conocimiento y así podemos ir creciendo. Antes que podemos entrar a doctrinas tal vez un poco más complicados, todo el mundo llega a la iglesia pidiendo, explícame el libro de Apocalipsis. No, ¿por qué no comenzamos con la idea de quién es Dios, cómo ser salvo y estas cosas más básicas? Después podemos ir a las ideas y doctrinas más complicadas, pero necesitamos comenzar aquí. Esto se llama leche. Pero después de un tiempo, el ser humano no puede vivir solo de leche. Tiene que sí progresar a comida sólida. Y la Biblia también habla de esto. La Biblia es comparado con comida sólida, con carne. Si vamos al libro de Hebreos 5, versículo 12, comenzando ahí, Hebreos 5, versículo 12, y dice, ¿por qué? Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se vuelve a enseñar, las cuales son las primeras rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado de ser tales que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí, tenemos que estar progresando, gloria a Dios por leche, pero también tenemos que mover adelante a comida sólida. Pero el alimento sólido es para los que han avanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento y del bien y del mal. Perdóname que soy un poco ciego, pero gloria a Dios, leí el versículo al fin. Entiende, hermanos, que tenemos que ir progresando. No es solo leer la Biblia una vez o leer la historia una vez. Lo leímos la primera vez, eso es la leche. Nos da un poco de conocimiento, nos da un base, pero después de ahí podemos ir creciendo a la cosa y aprendiendo no solo lo que dice la palabra, sino los preceptos y los conceptos detrás de lo que leemos en la Biblia. Y este versículo 14, lo que acabamos de leer, también habla que esta carne, esta comida sólida nos ayuda también para llegar al punto donde podemos tener un poco de discernimiento, un poco de conocimiento, de poder ahora usar la Biblia para juzgar cosas, si son del bien o del mal, si nos va a ayudar o si son algo que nos va a hacer más débiles en el Señor. Primera de Juan 2:14 dice así, también está en su libro: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Imagínate así que carne es como proteína. Proteína da a comer a qué en su cuerpo. ¿Qué es que le ayuda? Ayuda a los músculos del cuerpo. También es la palabra del Señor. Ya entrando a la doctrina, aprendiendo más de la palabra del Señor, moviendo no solo de leche, pero ahora progresando a la carne, a la comida sólida, te va a hacer aún más fuerte en las cosas de Dios. Y ahora uno puede juzgar usando la Biblia lo que es bueno, lo que es malo. Y también por esta palabra, haciéndonos fuerte, podemos vencer al maligno. Hay otro ejemplo que la Biblia usa usando comida, y es de miel. La Biblia es comparado a leche, a carne o comida sólida, pero también de miel. Y de los tres, la verdad, esto tal vez es mi ejemplo favorito, porque como he hablado ya en esta iglesia, yo también estaba lejos del Señor por largo tiempo, y el Señor por su gracia me trajo al altar de arrepentimiento. Y lo más que yo comencé de aplicar la palabra de Dios a mi vida, más cambios que vi. Y
cuando yo vi que la palabra de Dios no solo era algo bueno de oír, pero cuando uno lo pone en práctica que va a traer resultado, te digo, hermano, la palabra se convirtió a una delicia o un gozo para mí. Y por eso ya también en la Biblia encontramos que la escritura es comparado al miel. La Biblia aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 3, otra vez da el ejemplo de este hombre consumiendo la palabra del Señor y termina la última parte del versículo diciendo, y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Salmo 119, versículo 103, Salmo 119, versículo 103 dice, cuán dulces son a mi palabra, a tus palabras más que al miel a mi boca. También encontramos este mismo concepto en el Salmo 19, versículo 9 y 10, que esta palabra, él da cierta descripción y termina, y dulces, hablando la palabra de Dios, más que miel. Entiende que la palabra de Dios, cuando uno ya entiende y ha visto la palabra de Dios que toma afecto, esto es un gozo para nosotros. Lo digo de esta forma. Uno tal vez estaba huérfano o no tenía buena relación con su papá. Y ahora usted ve en la palabra que tenemos un Padre eterno que nos ama. Te digo, ahora esa palabra es dulce para usted, porque usted sabe, aunque no tengo padre aquí en este mundo, sí tengo un Padre celestial, o uno ha luchado toda su vida sintiendo solo, pero usted lee en la Biblia que tenemos un amigo más cercano que un hermano. Esa palabra es un gozo. Uno ha luchado con enfermedad en su vida, pero usted lee en la Biblia que nuestro Dios tiene poder para sanar enfermedad. Es un gozo para usted. Entiende, la palabra de Dios ya con el tiempo no solo es para leche y no solo es carne, pero también es miel para nosotros. La Biblia nos da más beneficios. Leyendo la Biblia, lectura bíblica no es solo para alimento, no es solo limitado a estas comparaciones a carne. También hay más beneficios que trae a nuestra vida. Y otra vez, todo regresa para que nos ayude a seguir en este camino. Más que solo comida, la Biblia también nos ayuda de otras formas. Si usted ve ahí en su libro, la página 17, pueden ver ahí en esa primera sección, Proverbios 6, 23. Proverbios 6, 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Segundo de Pedro 1:19. Segundo de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profecía más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como de una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, entiende que la palabra de Dios ahora nos alumbra, abre nuestros ojos para poder ver en medio de la oscuridad de la vida. En otras palabras, es una guía para nosotros, es una ayuda para nosotros, es una mapa para que no nos perdemos, es luz en medio de la oscuridad. También habla aquí en Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando tenemos la palabra de Dios, tenemos palabra de todo. Entiende, la palabra de Dios no solo se trata de la salvación. Nos enseña sobre finanzas y sobre matrimonio y sobre relaciones y amistades y sobre el estado mental y emocional de la persona. La Biblia cubre de todo esto. No hay necesidad de vivir confundido o perdido porque tenemos la palabra del Señor. Hay que invertir el tiempo en la lectura bíblica porque te va a ayudar con toda la oscuridad que está en su vida. También, ¿cómo es que la Biblia nos ayuda con toda esa confusión? Porque también la palabra de Dios nos limpia. Efesios 5, versículo 26, dice así: para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra de Dios nos ayuda en purificarnos del mal, que nos ayuda en esta necesidad que tenemos con los deseos carnales y estas cosas dentro de nosotros. ¿Entiendes? La Biblia también habla de esto en el Antiguo Testamento, Salmo 119. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sin la palabra de Dios no sabemos lo que es correcto. Sin la palabra de Dios no sabemos lo que es malo. Sin la palabra de Dios no sabemos lo que trae bendición. Sin la palabra de Dios no sabemos lo que va a traer maldición. Entiende que es por la palabra del Señor que podemos aprender y mejorar y salir de ciertas cosas que en la carne pensamos que estamos bien, pero el Señor nos está diciendo, no, para usted no, eso no sirve. Hay algo mejor que yo tengo y es solo con la palabra del Señor que podemos ir mejorando, limpiando nuestra manera de vivir. También encontramos esto en Hebreos 10:22. La Biblia habla acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entiende, cuando tenemos la palabra de Dios y ya aprendiendo con el tiempo, el Señor nos da gracia para mejorar en todo, pero viendo en su palabra lo que agrada a Dios, lo que no, lo que es ayuda para nosotros y lo que no, con el tiempo nos ayuda para seguir madurando y para poder vivir lo que acabamos de leer en este versículo. También la Biblia es comparado a un espejo. De todos los ejemplos, esto es uno de mis favoritos porque yo creo que lo pone más claro que las otras. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley a la libertad y perseverar en ella, no siendo oidor olvidoso, sino hacedor de la palabra, esto será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, usamos la Biblia para examinar nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la cosa? Uno va al espejo, ve su pelo todo afuera de orden, vea que hay algo en su cara, usted lo va a limpiar, usted lo va a arreglar, usted lo va a ajustar usando el espejo para ver que todo está en el orden. De la misma manera es la palabra de Dios. Es un espejo no solo para el hombre exterior, pero también para su mente y su corazón, que hay afuera de orden. Y usando esta Biblia, usando la misericordia, la gracia, el Espíritu Santo, todo que el Señor nos ha dado, ahora podemos ajustar la cosa para ponerlo en su lugar. Y así es, la palabra de Dios es un espejo para nosotros, pero también es un martillo. Jeremías 23, versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta piedra. Cada uno de nosotros vamos a tener ciertas batallas o ciertas áreas de nuestra vida donde el camino cristiano va a ser más difícil. Vamos a tener ciertos pensamientos o ciertas cosas que nos va a costar un poco más para ajustar, pero no hay que perder su esperanza, porque la palabra de Dios es como un martillo que puede quebrar toda esa parte duro de nuestro ser, toda esa parte duro de nuestros corazones. El martillo puede trabajar ahí. Y cuando para ahí y rompe la piedra que está ahí en nuestro corazón, sí, la palabra de Dios puede ser plantada ahí para crecer, a producir fruto de Dios. Pues gloria a Dios por todo esto, todos esos beneficios que recibimos por leer la lectura bíblica y oyendo y consumiendo la palabra del Señor. Pero ahora, todo lo que estamos hablando, ¿qué es la Biblia? ¿De dónde viene esta escritura, esta palabra? Vamos a 2 de Timoteo 3:16.
Segundo de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reducir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando leemos aquí la palabra en lenguaje original inspirada en este versículo, viene de una palabra que quiere decir soplado por Dios. La Biblia no es la palabra del hombre de Dios, sino es la palabra de Dios dado a los hombres. Era Dios que respiró. Segundo de Pedro 1:21. Segundo de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No era que Moisés se sentó para poder escribir porque él quería. No era Mateo, Marco X, quien escribió libros y solo escribió porque querían escribir algo bonito del Señor Jesucristo. No, era algo no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo movió sobre la gente y ellos comenzaron a escribir. Sí, fueron escritores, pero era Dios el autor moviendo a través de ellos. Entiende, hermanos, que la Biblia más o menos fue escrito en un tiempo de 1500 años. Había más de 40 autores, 40 escritores. Entiende, unos eran reyes, unos eran educados, otros no. Gente pobre, gente también respetado. Fue escrito por varios diferentes tipos de personas en diferente tiempo. Pero Génesis y Apocalipsis predique la misma cosa. Tal vez los métodos cambian, pero los principios, los conceptos, todo queda lo mismo. Eso solo puede ser posible que hombres separados por distancia y por estado y por toda esa cosa podían escribir la misma cosa solo si Dios estaba obrando a través de ellos. Entiende que la Biblia viene del Dios mismo y por eso lo tenemos que amar, por eso lo que tenemos que tratar con respeto. Yo recuerdo y nunca voy a olvidar mi abuelito regañando a mi hermano porque él tenía la Biblia en su mano así, lo estaba cargando solo así. Y mi abuelito, que él amaba la palabra de Dios y él tenía que luchar para las cosas de Dios en Colombia, él dijo, no, cargamos la Biblia así. Y uno lo tenía que tener aquí a su lado, guardándolo bien, mientras que estabas caminando y cargando la Biblia, porque tuvimos que amar la Biblia. Yo recuerdo también mi papá enseñando y si había varios papeles o cosas en la mesa y la Biblia ahí también, nada podía estar encima de la Biblia. Tuvimos que poner la Biblia encima. Y claro, no, la Biblia no manda todo esto, pero era una disciplina, un ejemplo que mi abuelito, mi papá nos estaba dando. Que hay que amar y tratar esta Biblia con respeto. Mi mamá también nos enseñó de amar esta palabra, diciéndonos, yo recuerdo mi mamá hablándonos en la casa que no todos tienen eso, no todos han oído esto, no todos han recibido esta enseñanza. Ella creció en cierta iglesia donde enseñaron que solo los líderes de la iglesia podían leer y comprender la Biblia y todos los miembros de la iglesia tenían que tener una Biblia, pero no permitieron ellos leer la Biblia en sus propias casas. Y mi mamá hablando de cómo esto era un gran tesoro para ella y que nosotros también debemos entender el gran honor que es que nosotros, siendo gente común, que tenemos acceso a la mera palabra del Señor. Si usted va a la próxima página, página 18, en esta iglesia usamos en español la Reina Valera antigua, creemos que es el más exacto. En inglés usamos the King James Bible, que creemos que la traducción es más exacta. Yo sé, hay mucho argumento que dan el día de hoy, cómo podemos creer la Biblia después de tantas traducciones y esto. A eso, hermanos, yo puedo dar una clase adicional, pero te digo, en el Antiguo Testamento eso tomaron en serio y tenían ciertas
sistema para asegurar si estaban escribiendo otro rollo, de asegurar que estaban escribiendo la palabra exacto como fue dado desde el comienzo. No solo era alguien sentando ahí mirando otra copia, tenía cierto sistema y tenía que ir a otro y tenía alguien encima, alguien dando cuenta. Todos tenían que repetir todos juntos las palabras que estaban escribiendo, así que no podían tener error ni cambio. En el Nuevo Testamento también vemos que hay varias diferentes cosas que salieron después, pero sí tenemos suficiente evidencia histórica para poder regresar a los rollos o a los libros originales para poder estar seguro que la palabra de Dios es la palabra de Dios. No seguimos las cosas que vinieron después, que cientos de años después, usando la Biblia en latín y después en otro lenguaje, no creemos en eso. Tratamos de hacer lo que podemos. Claro, estamos hablando español ahora mismo, o en esta iglesia también hablamos en inglés, pero aún así reconocemos que estas traducciones son los más cercanos a las traducciones del lenguaje original en esos lenguajes. Tratamos lo mejor que podemos de tener la traducción exacta. Ahora, a la pregunta tal vez más grande de toda esta lección: ¿cómo comenzamos a leer la Biblia? Porque esto no es como cualquier otro libro, es una colección de varios libros, y unos son de historia, otros son de poesía, otros son de profecía. Pues ¿cómo es? ¿Dónde debemos comenzar de leer la Biblia? Pues típicamente es mejor, o damos la sugerencia o la idea, que uno debe comenzar leyendo los evangelios, que son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos son los libros que nos dicen la historia del Señor Jesucristo, de lo que Él enseñó, lo que Él predicó, lo que Él hizo mientras que estaba aquí en la tierra. Son los libros que nos enseñan sobre el Señor muriendo en la cruz del Calvario. Es lo que nos enseña de la resurrección. En eso incluido también el libro de Hechos, porque ahí es donde comenzó la iglesia. El libro de los Hechos sigue la historia. Ok, ahora Jesús murió, resucitó y subió a los cielos. ¿Qué hicieron los apóstoles? El libro de los Hechos nos dice eso. También es bueno durante el día leer salmos. El libro de los Salmos se encuentra en el Antiguo Testamento. Es el libro más largo de toda la Biblia, con decirlo. También tiene uno de los capítulos más cortos de toda la Biblia. Y ese libro es un libro de alabanza, un libro de oración, un libro dado de, lo podemos decir, un libro que se trata de buscar a Dios. Si uno está comenzando, ahí deben comenzar evangelios, hechos y salmos, solo un poquito a la vez. No hay que leer todo el libro en un día. Si lo puede hacer, bien, pero no hay que leerlo. No se trata de leerlo todo a la vez. Se trata de leer un poco cada día. Necesita comer cada día, necesita leer la Biblia cada día. Y así debe de ser. Así es el ejemplo o la sugerencia que damos nosotros en esta iglesia. También debo añadir que es importante, hermano, cuando usted lea la Biblia y tiene pregunta, llévalo con el líder de su grupo de comunidad. Llévalo con el supervisor del grupo de comunidad. Va con alguien más maduro en la fe que usted, y así puede hacer su pregunta para que no anda ciego. No debes tener pena de tener preguntas. No le debe dar vergüenza, porque usted no lo sabe todo. Yo no lo sé todo. Sigo aprendiendo y estudiando hasta el día de hoy, porque esta Biblia es como un fuente que no para de fluir. Yo continuamente estoy estudiando y aprendiendo. ¿Cuánto más ustedes que están comenzando este camino con el Señor? Hermanos, les invito a comenzar así, leyendo un poco a la vez, trayendo sus preguntas al líder de su grupo de comunidad, y si necesitan ayuda también, el supervisor está ahí. Es importante seguir haciendo esto. Vamos a terminar con esto, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que acerca a Dios cree que Él le hay y que Él es galardonador de los que le buscan.
Esa palabra buscan es traducido de una palabra en el griego, zeteo. Y si estoy diciendo eso mal, perdóname, pero ahí está en su libro, si lo quieren ver después, que quiere decir buscar, investigar, anhelar, exigir, adorar. Dios quiere ser buscado. Ezequiel, en el libro de Ezequiel, más que 60 veces dice, sabrán que yo soy Jehová. Servimos un Dios que quiere que usted le sigue, que usted le busca, que usted le está investigando. Hermano mío, si usted ama al Señor y quiere crecer en el Señor, debe formar desde ahora leyendo la Biblia, porque en esta Biblia podemos conocer la mente, el corazón, los querer, lo que el Señor no quiere, lo que Él ama, lo que avive el corazón de Dios. Todo esto está en la Biblia. Y le estoy animando a cada uno aquí. Lee la Biblia, ama la Biblia y siga adelante en la lectura bíblica diaria cada día de su vida.